tardes. La comunidad No Égida México y Pinceladas de Torá les dan la más cordial bienvenida a esta Semana Mexicana. Les hemos preparado una semana llena de muchos colores mexicanos y mucho cariño para todos ustedes. Nuestro querido More va a decir unas palabras. Adelante, More. Salón Latinoamérica, en especial la Comunidad No Ágida de México, Salón Jessica Acevedo, directora de la Comunidad No Ágida en México. Bienvenidos a la Semana Mexicana. Estamos en proyecto de hacer una semana entera de estudio, de jurí, de conferencias con cada una de las comunidades de las cuales Pincelada de Torá, juntamente con Enamorada Rafael Jair, estamos a cargo. Espero la Comunidad No Ágida de México, de Colombia, de Chile y de Perú. Así que van a tener también su semana en aquellas naciones. Ya conforme vayamos creciendo con otras naciones y levantando nuevas comunidades, también tendrán su semana, no se preocupen. La idea nació con el objetivo de no solo que me vean a mí, ¿okay? Sino que yo también estoy seguro por el potencial que tienen cada uno de estos directores, que ellos también tienen algo que decir, algo que enseñar, algo que hablar, algo que transmitir, sobre todo en el mismo lenguaje, ¿no? De no ágida. Cuando me refiero al mismo lenguaje, me refiero en realidad a la forma de pensar, a la forma en que ustedes se relacionan con los 7 preceptos universales, a la forma como lo transmiten, cómo lo enseñan y cómo lo viven, sobre todo. El día de hoy vamos a hablar, tanto Jessica Acevedo como mi persona, sobre un tema que es crucial, que es el tema de las identidades. De las identidades social y espiritual. Porque sí, cada pueblo tiene su identidad cultural, hay identidades, no sé, etnia, de roles, pero vamos a hablar sobre la identidad espiritual, que es lo que nos acompaña en esta ocasión. Me refiero a la identidad no ágida y a la identidad judía. Que tampoco hayan confusiones la una con la otra. Eso es hoy. La próxima jornada, y desde ya los invito, es el día miércoles 9 de julio, que vamos a hablar también sobre la Pagashá, una reflexión sobre la Pagashá de la semana Pagashá. Y el día 10, el jueves 10, vamos a estar hablando sobre una reflexión sobre la Haftara, todo en relación a México, ¿okay? México lindo. Así que espero que disfruten, que aprovechen. Al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Y aquí estaremos tanto Jessica y yo para poderles responder. Así le doy pase a Jessica Acevedo para que nos pueda traer el tema, ¿no? Redescubriendo, ¿no? La identidad no ágil. Adelante, Jessica. Muchísimas gracias, More. Bueno, pues como nos ha enseñado nuestro More, hay dos identidades, la judía y la no ágida. Así que si no somos judíos de nacimiento o por conversión, entonces somos no ágidas. Solo que no teníamos la conciencia ni sabíamos que existían preceptos dados por Hashem para nosotros, los no judíos. Así que cuando redescubrimos este camino hermoso que Hashem nos ha dado, nos queda mucha confusión en nuestros corazones y en nuestras vidas. Por eso pensé en este tema. Pues es muy importante tomar conciencia tanto para las personas que están descubriendo ese camino monoteísta, como para los directores de comunidades, pues debemos estar preparados para recibir a las personas que vienen a nuestras comunidades a buscar esa dirección. De la misma manera, quizá alguien está viendo este video en este momento o en algún otro momento, quizás esta guía les pueda servir algún consejo o algo para poder vivir esta etapa en su vida, este nuevo comienzo. Pues puede ser que pase por varios momentos y puede parecer agobiante y sentirse perdido. Lo primerito que tenemos que hacer es fijar una meta. Una meta, y eso lo vamos a encontrar preguntándonos qué, cómo, dónde. En el que debemos buscar qué es
¿Qué es esto que estamos descubriendo? ¿Es algo que me llena? ¿Es solo curiosidad? ¿Solo es seguir una moda? ¿O solo porque la persona que nos gusta es noágida y queremos que el chico o la chica nos haga caso porque ya también soy noágida? ¿Qué camino me está mostrando? Me muestra que hay dos caminos. El ser noágida, que es buscar un mundo mejor desde la identidad, o buscar la conversión al judaísmo. Vamos a descubrir que no necesitamos por obligación convertirnos al judaísmo para poder servir a Shem. Él dejó un plan perfecto para los hijos de Israel o su pueblo judío, que son los 613 preceptos, y para las naciones, que son nuestros 7 preceptos. Y cada uno en nuestra identidad tenemos una misión única. Eso es lo más bello que podemos transitar. Debemos dejar de lado la idea de que solo somos la sombra de los judíos porque no cumplimos los 613, que nada más estamos así como que pues, ay, de parchecito. Y no, la verdad es que no podemos solamente tratar de ser, de hacer lo que ellos hacen, porque entonces lo que nos convertimos es en usurpadores de identidad. Cuando queremos hacer cosas que a nosotros no nos corresponden. Para mí entender eso, que no necesitaba hacer lo que no me corresponde, wow, me quitó un montón de cargas, pues sin ser judía, también me puedo acercar a Shem y puedo cumplir con la misión en este mundo y ver cambios en nuestras vidas, familias y naciones. Y bueno, al final, obviamente, el mundo entero. ¿Cómo? Ya que decidí que el camino de Ágida y cumplir los 7 leyes universales es lo que quiero, entonces debo comenzar a trabajar. Eso es un hecho. Tristemente, las teologías nos tenían sumamente limitados. Nos cortan las alas, no nos dejan preguntar, investigar. Así que debemos desempolvar todas esas viejas costumbres y ejecutar esas nuevas habilidades. Debemos estar súper conscientes que este camino es de mucho esfuerzo, estudio y trabajo. No hay más. Que vamos a descubrir habilidades que no sabíamos que teníamos. Esta es una de las mías, por cierto, así como en paréntesis. Esta no sabía que tenía, pero hoy estoy aquí. Y otras que teníamos y que ni siquiera las teníamos tan empolvadas que ni siquiera nos acordábamos o que las teníamos en el olvido. Esto sí es un trabajo diario y solo trabajando diario podemos lograr la meta que nos hemos fijado. ¿Dónde? Como parte de este primer paso es encontrar una comunidad donde podemos crecer y estar bajo la supervisión de un moré o un rabino judío ortodoxo que nos sirva de guía para poder crecer espiritualmente. Eso es lo más importante. Y el lugar donde los objetivos e ideales de la comunidad estén en comunión con lo que yo busco. Muy importante, nos podemos equivocar una y otra vez al estar buscando la comunidad. Ah, pero ya que la tengamos, o sea, a lo mejor ya hoy estoy en una porque pensé que era lo que quería, pero no, ya vi que no y queremos otra. Pero ya que la tengo, así como ahorita el More y yo nos pusimos la camiseta, hay que ponernos la camiseta igualito y decir, esta es mi comunidad, este es mi lugar donde voy a crecer, hacerle caso al líder, bueno, trabajar con el líder, no nomás hacerle caso, sino más bien trabajar con él para poder a formar una red de apoyo todos juntos y entonces poder enfrentarnos juntos a los desafíos que vamos a vivir. Eh, un lugar donde podemos pedir consejos, hacer preguntas, comenzar a estudiar desde lo más básico, pues cuando empezamos, de verdad que hasta lo más simple, la palabra más que luego es tan común, al inicio es sumamente complicado. Entonces, un lugar donde podamos preguntar esos pequeños detalles siempre es importante. En este punto quiero hacer un paréntesis y pedirle a los líderes que tengamos mucha empatía, que nos preparemos para recibir a los chicos nuevitos que llegan con tantas, porque a lo mejor y para nosotros es algo sumamente cotidiano,
pero para ellos son nuevo, todo es nuevo, entonces necesitamos tener esa empatía, esa paciencia, ese amor por esas almas que están llegando a nuestras comunidades. Bueno, cierro paréntesis. Una vez que ya tenemos esa meta clara y que estamos en una comunidad, es importante la comunidad, de verdad es importante la comunidad. No podemos ser autodidactas. Esto no es de autodidacta. Necesitamos una guía, o podemos correr el riesgo de crear una nueva religión y no, 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 no. Además que todo al principio es bastante abrumador, es como todo queremos saber, todo queremos investigar, todo queremos saber, todo queremos, y no, 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 espérame. Es importante también no sobresaturarnos, no nos llenemos de nuestro celular con 10, 15 comunidades al mismo tiempo, porque no nos vamos a poner la camiseta en ninguna, no vamos a crecer en ninguna y lo único que vamos a terminar es frustrados. Así que una comunidad, un moré que nos indique que nos indique el camino y que sepamos para dónde vamos y no nos vayamos a perder. Entonces, ya que tenemos nuestra meta fija, entonces ahora sí, vamos a comenzar el trabajo. Ya que tenemos esto, entonces casi siempre el siguiente desafío es comentarle a la familia o despedirnos de la iglesia o ver qué va a pasar con nosotros. Así que bueno, no generalmente, puede ser que para algunas personas sea una etapa como de duelo, de pérdida, de estoy perdiendo todo lo que yo conocía, todo lo que yo sabía, a lo mejor y era hasta nuestra forma de sustento, porque hay mucha gente que trabaja en esas iglesias, la vida social era ahí, cosas así donde todo eso va a cambiar. Entonces, la verdad es que vuelvo a las comunidades. Es ahí donde nuestras comunidades nos pueden sostener, nos pueden ayudar a hacer esa transición, a hacer ese duelo, por así llamarlo, por la pérdida que estamos teniendo y pasarlo. Pero igual, como ya estamos teniendo unas nuevas habilidades, con todo lo que al principio empezamos a aprender y todo, entonces, la verdad es que todo esto pasarlo va a ser un poquito más fácil. Cada quien lo va a encontrar ese camino, esa situación, pero de verdad la comunidad nos puede ayudar un montón a hacer ese soporte, a hacer esa red de apoyo. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a tener que reorganizar nuestras vidas. Pues con la vieja idea que traíamos de que alguien ya nos había salvado con todas sus situaciones, nos habían dicho que ya no necesitábamos hacer absolutamente nada, que ella disfruta la vida, viva la vida y venimos a esta vida a disfrutar. Y la verdad es que no, es una terriblemente gran mentira. A este mundo venimos a trabajar y nuestro principal objetivo es conocer y tener una relación con nuestro creador. Para lograr esto es a través del conocimiento y cumplimiento de la Torah. Para lograr esto es a través del estudio. No hay atajos, no hay otra forma. Tenemos que dedicar tiempo diario para poder desaprender de todas las viejas ideas y llenarnos de Torah y nuevos hábitos, nuevos. Por ejemplo, les voy a contar. Yo era una persona, o soy una persona impuntual, muy impuntual. Y la verdad es que ahora estoy trabajando en esa puntualidad, en ese estar a tiempo y cuando quedo con algo, ya sea con el More Daniel, con la comunidad, aún en mi trabajo, en mi vida, estoy buscando que ahora mi palabra valga y que la gente que está a mi alrededor sepa que si yo quedo en algo, se va a hacer. Porque a lo mejor antes, lo debo confesar, mi palabra valía igual que una moneda de 3 pesos y debo confesar que también en México esas monedas no existen. Me podían citar a algún lugar y
a la hora de la cita, a lo mejor y yo empezaba a coser la ropa que me iba a poner. O sea, y ha sido un trabajo, no ha sido de ayer ni de antier, ha sido un trabajo constante. Y como ese, wow, un montón de cosas en las que tenemos que trabajar. Este, pero esto la verdad es que también es un trabajo en comunidad. La verdad es que las comunidades nos ayudan mucho a ver lo que estamos haciendo o no haciendo. Les voy a contar otra historia. Eh, Había una historia de una familia que hacía un pavo para sus fiestas. Y la tradición era cortarle el rabito. ¿Por qué le cortaban el rabito? Bueno, pues le inventaron unas historias extraordinarias de por qué cortarle el rabito al pavo. ¿Qué le daba el sabor? ¿Qué era lo que hacía que el pavo estaba bueno? Que si no estaba entonces feo, etcétera, etcétera. Hasta que por fin llega la abuelita a ver cuando cocina la bisnieta el pavo y le dice, ¿y por qué cortas el pavo? Y le dice, pues porque, y le da toda la historia, ¿no? Y le dice, ay, no, hija, lo que pasa es que yo tenía una olla tan pequeña que yo tenía que cortarle el pavo o no cabía, pero tu olla es grande y entonces puedes poner tu pavo completo. Hay cosas que traemos tan de tradición y tradición y tradición que ni siquiera nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas mal. Para eso nos sirve estar en comunidad, porque a lo mejor y viene tanto esa tradición que no nos damos cuenta. Por favor, este camino no es un camino autodidacta. Necesitamos estar en comunidad, necesitamos estar juntos para poder crecer juntos. Bueno, después de eso, Baruch Hashem, este camino es para investigar, aprender. Si bien, como les platico, la comunidad es una guía, a veces nos invitan a una charla en otra comunidad o en otro, con otro rabino o con, no sé, alguien que nos puede dar. Y finalmente podemos aprender, podemos investigar. Tenemos que estar muy centrados en que si nuestro moré dice es rojo en algunos temas muy específicos. Eh, Baruch Hashem, yo les puedo decir que busquen, el Moré me hizo el gran honor de que cuando yo le pregunté cómo eso era eso de a qué rabino seguir, hizo un shiur hermoso que nos indica a qué rabino seguir y por qué y cómo. Entonces, por eso también es sumamente importante tener esa guía. Muy, muy importante tener la guía de un moré, de un rabino que sepa quiénes somos, que sepa cómo podemos estar trabajando y lo que es bueno y malo para nosotros, para que entonces cuando nos diga es rojo, nosotros digamos es rojo y nada más, no hay más. Eh, lo que sí también es muy importante es que sepan con qué personas se van a encontrar en Internet. Finalmente buscamos todo en Internet y estamos aún ahorita en Internet. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado que sea una persona calificada, que sea una persona que no nos vaya a perder, porque la verdad es que si hay bendición, también hay mucho charlatán. Así que tengan muchísimo cuidado de con quién están, de dónde están viendo los videos, de qué están aprendiendo, porque es muy importante. Y en este punto también es muy, muy importante que nos dejemos, creo que es de las cosas eh, número uno que tenemos, no sé si es como noágidas nada más o en general, la humanidad, no sé, pero tenemos que bajarle a nuestro ego muchísimo, porque hay personas que ven 50 videos en internet y de repente creen que están capacitados para enseñarle al moré, para enseñarle al rabino. Y en vez de irle a pedir un consejo, obviamente estamos todos perdidos, así que necesitamos un consejo, una guía, y en vez de pedir la guía es, voy a hacer esto porque yo lo quiero hacer.
Y no, 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 aquí necesitamos bajarle a nuestro ego, saber que nos van a dirigir y saber que nos vamos a equivocar y que entonces otra vez vamos a pedir consejo y otra vez hasta que aprendamos a ir por la dirección correcta. Así que esto viene acompañado de paciencia, mucha paciencia para nosotros mismos, porque es algo muy nuevo que estamos aprendiendo, es un camino que no conocíamos, que no teníamos idea. Muchas cosas, como les platicaba hace rato, las aprendemos por imitación, porque lo vemos que nuestros papás lo hacían o que nuestro entorno lo hace, ¿no? Y nosotros no lo tenemos, no tenemos esa imitación. Pero, pero, hay un pero. Baruch Hashem, si estamos aquí, si estamos viendo constantemente las clases, la verdad es que podemos comenzar, y si somos observadores, podemos comenzar con con esa imitación. Por ejemplo, yo les voy a decir como tres ejemplos. Con nuestro Moré Daniel. Él ha estado enfermo en el tiempo que yo lo he seguido, yo he estado bien. Ha estado enfermo, con fiebre, y lo único que nos dice es, me voy a retirar rápido. Y el rápido es relativo, ¿eh? Para las preguntas. Es bien relativo el rápido, porque está enfermo. Y nosotros, ay, no, pues ya estoy cansada. Yo ya me voy a ir a dormir. No, 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 no. Por ejemplo, tan fácil como ahorita, ¿no? Él son las 3 de la mañana. Y aquí está Baruch Hashem ayudándonos para poder para nuestro crecimiento. ¿Qué pretexto tengo yo para decir, ay, no, es que ya me cansé, es que yo tengo mucho sueño, ya dormí 12 horas, mis 12 horas rigurosas, quiero dormir más? No, 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 es ejemplo. Ahora, ahora que estuvieron en guerra, no nos faltó ningún Shabbat, bueno, perdón, ningún domingo nuestra reflexión de la Parashat. Nunca nos faltó esa imagen donde, a ver, chicos, tienen que leer esto, tienen que leer aquello. Entonces, ya tenemos una guía donde podemos decir, bueno, antes no sabíamos, pero ahora, observando esos detalles, podemos decir, esto lo quiero, esto lo anhelo, esto, voy a trabajar para esto. No puede ser que yo esté sin hacer cuando el ejemplo es tan hermoso y maravilloso. Así que eh, espero que estos pequeños tips les hayan ayudado para que su camino no ágida les sea un poquito más fácil, más llevadero, sobre todo cuando vamos empezando, que esto les sirva a los directivos, a los líderes de comunidades, para que podamos prepararnos para recibir a todas estas almas que a veces vienen tan rotas, tan lastimadas de todo lo que han vivido, de todas las mentiras que han podido estar pasando o viviendo, para los no ágidas nuevitos que lleguen a una comunidad y que sepan qué necesitan, qué están buscando. Y para los que están ya en comunidades, que también nunca olviden eso que sintieron cuando empezaron en este camino, para que tengan ese amor y esa compasión por las personas que van llegando, porque todos hemos pasado por ese camino. Así que mucho amor y muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, More, por esta oportunidad, y la sala es toda suya. Jessica, gracias por tu shiur, gracias por los tips que has dado. Bueno, me toca mi parte. Como ven, hemos puesto como decía Jessy, la camiseta de México. No me siento extraño, es muy incómodo. Pero bien, bueno, Jessy habló sobre identidad no ágida, y yo voy a hablar sobre identidad judía, obviamente. Y también voy a tratar de poder llevar y enfocarlo también, porque el judaísmo se puede aprender también para el nazismo, cada uno de estos conceptos. Bueno, ¿qué es identidad?
Según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, la identidad es un conjunto de rasgos propios. Puede ser de un individuo, puede ser de una colectividad, y que estos rasgos son los que lo caracterizan frente a los demás. La psicología también trata el tema de la identidad y también lo define como que se refiere al ser interior, ya que para la psicología la identidad, el ser humano es único, somos diferentes y también somos continuos en el tiempo. Para la sociología ya lo clasifica hay una identidad personal, hay una identidad de rol que tiene que ver con el género, ¿no? Masculino, femenino, hay una identidad social y hay una identidad también colectiva. Pero cuando hablamos de identidad espiritual, no se trata, tenemos nosotros recurrir a nuestra fuente, en este caso a lo que dice la Torá. Quiero comenzar diciendo la palabra etimológica en hebreo de identidad, en hebreo se dice zehut. Zehut significa identidad. Tú ves la raíz, el shoresh, de la palabra zehut, y viene lo interesante de lo que es el hebreo, es que se dividen en dos, ze y ya. Ze en hebreo significa esto, eso, esa, esta, aquella, o aquello. Y ya, estos son dos nombres que tiene el Eterno, ¿no? Que hay muchos textos, sobre todo en Teilim, que aparece el nombre de ya. Entonces, si juntamos ambos, la raíz de Zehud, de identidad, eso es como Dios. Esa es una identidad. Una identidad es que cuando la gente nos vea, seas no ágida, en nuestro caso es que nosotros somos judíos, la gente puede decir, wow, es como Dios. No que seamos Dios divinos o todopoderosos, no. Que nos asemejamos a Dios, que tenemos las mismas cualidades, los mismos atributos que hemos desarrollado, que nos hemos refinado nosotros mismos, que la gente vea en nosotros a Dios. Eso es identidad espiritual. Y ambos tenemos diferentes roles, noágidas y judíos, de cómo expresar, ¿no?, esa demostración de que nosotros estamos en Dios. En el caso de los noágidas, con los 7 preceptos, es la forma que ustedes pueden demostrar, de transmitir que hay un Dios dentro de ustedes. En nuestro caso, de los 613 preceptos, es la forma que nosotros podemos transmitir al mundo de que Hashem está con nosotros, de que Dios está en nosotros, etc. Y para eso hablamos de la creación. En el Sefer Bereshit, en Parashá Bereshit, cuando Dios crea al hombre, dice la Torá, en el capítulo 1, verso 27, Vaibra Elohim, ¿no? Y creó Hashem, o creó Elohim, creó Dios, eta Adán, Betzalmó, Betzalel. Que Dios creó a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Por lo tanto, dado que nosotros somos imagen de Dios, somos la sombra, la palabra significa sombra, porque tenemos una luz. Si no hay luz, no hay sombra. Y es por eso que nosotros tenemos que, a través de nuestra identidad espiritual, tenemos que demostrar, ¿no?, esa luz, ¿no?, de transmitir esa luz y demostrar que somos la imagen. Somos la imagen y somos la sombra de nuestro propio Creador. Cuando Dios creó al hombre, le dio sus leyes, le dio sus preceptos, y en estas leyes, primero fue Adán, después fue Noah, luego Abraham, luego Moshe. Cuando Dios le dio sus leyes, en esas leyes, en esos preceptos, en esos mandamientos, se expresa la voluntad de Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem quería que seamos socios en la creación. Ese es nuestro trabajo. Somos socios de la creación. Y como socios en una sociedad, tenemos que estar en la misma sintonía, ¿no? Podemos tener diferentes personalidades, pero tenemos que estar compenetrados, enfocados en el mismo trabajo, ¿no? Ser socios de la creación significa hacer de este mundo un lugar mucho mejor. Y ambos,
judíos y no judíos, judíos y no ágidas, Bnei Israel o Bnei Noach, tenemos la misma labor. Cuando ustedes vuelven a analizar, cada vez que Hashem habló, ya sea con un no judío o habló con un judío, ¿cuál fue el tema de la conversación? No sé, a Hashem se le ocurrió contar un chiste, contar una anécdota. No, cada vez que Dios habló, en este caso con los sadiquín, con el hombre, fue para expresarle su voluntad. O en todo caso, para advertirle que se estaban alejando de su voluntad. ¿No? Cuando Dios habló con Abraham, ¿no? Con el famoso Lej Lejá, vete para ti. Cuando Dios habló con Moshe, cuando Dios dijo a Jacob, le expresaba su voluntad, y con los profetas, ¿no? Con estos profetas, Irmiau, Isquiau, Yeshayahu, era para expresar que nos estábamos alejando, no una llamada de atención, una tocajá, una reprimenda, que nos estamos alejando de su voluntad. Todas las veces que Hashem habló con el hombre es para expresarle su voluntad, sus mandamientos, recordarle sus preceptos. ¿Para qué? Para hacernos recordar que tenemos una identidad y no nos estamos comportando con esa identidad espiritual. Que somos nuevamente, que la gente diga, ese es Dios. Él es como Dios. Representa a Dios en la tierra. Sin embargo, ustedes notan cuando Dios habla con los rashaim, los malvados, ¿no? Era simplemente para decirles, ¿no? Traten bien a los adikim. Cuando Dios le habló a Abimelech o le dio pagó, no toquen a Sara, ¿no? Porque es la esposa de un profeta, no me la toquen. Cuando Dios habló con Labán, suegro de Jacob, no le hagas daño, ni se te ocurra hablar ni más, ni siquiera daño, ni siquiera hablarle mal a Jacob. Y así, con Bilam, ¿quién sos vos para maldecir un pueblo, el cual yo ya lo he bendecido? Entonces son dos tipos de conversación que tiene Hashem con la humanidad, ¿no? Una es para expresarle su voluntad y el otro es para decirle, ¿no? Que anden bien, ¿no? Que se están apartando de su voluntad. Por lo tanto, es una expresión, y es una de las parashot también, el nombre de una parashot, es la cuarta parashá del Sefer Bereshit, ¿no? Bereshit, Noach, Lech Lecha. La cuarta es Vayera. ¿Qué significa Vayera? Se le apareció Dios a Abraham. Y ahí expresa, porque Abraham había entrado al pacto del Brit Milá, Dios se le aparece. Y ahí es cuando Dios le pide, ¿no? Ese sacrificio de su hijo, lo llamamos Akedat Isaac, la atadura de Isaac, porque en realidad no hubo un sacrificio. Inmediatamente después, cuando viene el ángel y le habla, le dice, no, detente, no le hagas daño al muchacho, porque he visto que sos obediente, que has estado dispuestos a sacrificar a tu propio hijo, a tu único hijo, refiriéndose a Isaac. Inmediatamente vieron a una ovejita que estaba por allí, a un carnero, perdón, y él tomó en eso en reemplazo e hizo un olá, hizo un sacrificio, un corbán. Y Abraham llamó ese nombre. ¿Cuál fue el nombre que le llamó a aquel lugar? Hashem Jireh. ¿Okay? Ahora, yo he visto en algunas traducciones como que significa que Dios es proveedor, ¿no? Y también he sido testigo porque he visitado, cuando daba conferencias en Lima, y como cuando al momento de pedir las colaboraciones o que ellos llaman ofrendas, siempre invocaban ese Dios Yireh, ¿no? Que Hashem va a proveer, que es tu proveedor. Hashem Yireh no significa proveedor. La palabra Yireh, con el mismo nombre de la parashá, Vayera, y se apareció, la palabra Yireh significa aparecerá en el futuro. Hashem se aparecerá. Uno, para dar lugar a lo que en aquel momento, en aquel lugar, en ese macón, en ese lugar, era para que siglos después, los mismos descendientes de Abraham, en los tiempos de David Amelech y los tiempos de Shlomo Amelech, el rey Salomón, se iba a construir en el mismo lugar el templo, donde Dios se iba a aparecer. Por lo tanto, también lo otro es, cuando Dios te provee para que vos le mostres que se aparece. Por ejemplo, un ejemplo clásico. Cuando un judío, no sé, Yankele o Moisele, da acá o hace una obra de acción, una obra de bondad, un acto de bondad,
La gente no ve a Moisés, la gente no va a ver el ángel. La gente dice, inmediatamente va ¿a quién va a agradecer? A Dios. Levantará sus ojos al cielo y va a decir, Hashem, gracias porque esto es lo que necesitaba. No solo con nosotros. Si a Juanito o a Sandra se le ocurrió, no, siendo noágida, no judío, también dar, practicarla se de acá un acto de bondad, aquella persona no va a ver ni a Juan, ni a Sandra, ni a Patricio, no, van a ver a Dios. Y de eso se trata, que con las acciones la gente ve a Dios, la gente va a elevar sus ojos al cielo y decir gracias Dios, o papito, como le quieran decir a su Dios, pero eso es lo que ven. No ven a la persona, no sé si eso me dejo explicar. De que eso se trata de identidad espiritual. Z y A. Este es como digo. Ahora, lamentablemente, no lamentablemente, sino que obligatoriamente, la identidad espiritual, de por sí, es innato a cada uno de nosotros, pero la identidad forja. En el caso de nosotros los judíos tuvimos que pasar 210 años en Egipto para que se forme esa identidad del pueblo judío. Y de regalo extra, Dios nos dio un bonus de 40 años en el desierto, ¿no? Un tour todo pagado, para nuevamente forjar esa identidad, podamos ingresar a la tierra de Israel y allí demostrar y llevar a cabo esa identidad que aprendimos todos esos años duros. Los magias también. Noah, sus hijos, la esposa de sus hijos y su esposa nada más, tuvieron que pasar un año entero, pasar ese sufrimiento del Mabul, del diluvio, y tuvieron que entrar en un arca, en una teba, justamente para forjar la identidad del Noágida. La identidad se forja. Y es por eso que nosotros también tenemos la oportunidad de hoy forjar. Como decía Jesse, no es autodidacto esto, es la responsabilidad de nosotros como Morim, o en el caso de las modot, las maestras, o en el caso de los rabinos, o las esposas de los rabinos, es forjar, ¿no?, la identidad, sacarla a relucirse, y es un trabajo durísimo. Igual, yo a través de mi experiencia, pero no es simplemente ya salí de Egipto, estuve 40 años en el desierto, no, incluso en la tierra de Israel también se tiene que forjar nuestra identidad. Pero hubo un problema, esta identidad nosotros la teníamos muy bien claro, y llegó lo que es la modernidad. Cuando llegó la modernidad, puso, bueno, por cientos de años esa identidad la mantuvimos, pero cuando llegó esta modernidad, puso a la identidad judía, ¿no?, entre comillas, lo puso como patas arriba. ¿Okay? Y subrayo esa expresión, ¿okay?, o sombreo o resalto esta expresión, no patas arriba, porque después van a entender a qué me refiero. Porque por siglos, ¿no?, por muchos siglos, no teníamos este caos. O sea, por decenas no sé, hasta el siglo XVIII, XIX, la teníamos bien claro. Pero llegó este caos y hubieron decenas y decenas de interpretaciones dentro del pueblo judío. Uno, ¿qué significa ser judío? ¿Quién es judío? Y comenzaron las discusiones entre nosotros, ¿no? O otra pregunta también es, bueno, ¿cuál es la manera correcta, ¿no?, cuál es la manera ideal o verdadera de ser judío o judía? Y obviamente, este encuentro con la modernidad, ¿no?, hace 250 años, como decía, en el siglo XVIII, nosotros teníamos muy claro que era ser judío. Pero este tema del significado que es ser judío, ¿no?, porque nosotros vivíamos tranquilos en nuestros guetos, vivíamos tranquilos en nuestras juderías, en Yiddish, como le llaman, shtetl, en esas aldeas judías, donde había contacto con los no judíos, pero era muy limitado por parte nuestra y por parte de ellos también, ¿no?, que no era poco influyente que un judío se asimile, ¿no?, viviendo en un gueto, viviendo en una shtetl, viviendo en una judería, ¿no?, viviendo en la tierra de Israel. No, era impensable. Lo vieron.
hubieron casos aislados, ¿no? Pero era muy poco influyente. Entonces teníamos nuestras propias leyes, nuestras propias costumbres, ¿no? A pesar de que vivíamos en un país, o sea, después de la expulsión de los romanos y el estar dispersos, incluso estando dispersos pudimos mantener esa identidad, la identidad que adquirimos en el desierto, que adquirimos en Egipto y sobre todo que adquirimos en el Monte Sinai, con la entrega de la Torá. Pero no existía esto y pudimos mantener en la diáspora y entendíamos que esa diáspora en la que nos encontrábamos era un castigo divino. ¿Por qué? Porque habíamos violado el pacto, habíamos ensombrecido nuestra identidad y, y esperábamos al Mashiach, ¿no? Y en esa espera del Mashiach para que pueda redimirnos como pueblo, ¿no? En lugar de llegar al Mashiach llegó la modernidad. Esta modernidad, producto de la, bueno, nosotros llamamos Haskalah, me refiero a la ilustración, a esas corrientes filosóficas de arte, de cultura, y al liberalismo, ¿no? Hicieron que el judío comenzara a dejar los guetos, a dejar las juderías, ¿no? A dejar los obstetes, para quizás ser parte de esa nueva sociedad ilustrada y liberal. Y obviamente cuando te encontrás, ¿no? Con este caso, ¿no? De enfrentarse a una nueva sociedad moderna, hubieron judíos que respondieron y al ver judíos diferentes, tuvimos respuestas diferentes. Hubieron judíos, por ejemplo, que abrazaron aquella sociedad y se asimilaron y obviamente se perdieron. Hubieron otros judíos, ¿no? Que abrazaron a medias la sociedad moderna, ¿no? Dejando un poco de lado, y así es como nace movimientos religiosos como el judío reformista o los judíos mazorquín o conservadores. Y también hubieron judíos que le dieron la espalda a esa nueva sociedad o que le dieron la espalda a esa modernidad y se fueron al extremo, ¿no? Como son los jaredimos, los ultra ortodoxos. Y hasta el día de hoy se niegan hasta usar un teléfono, un smartphone. Con eso ya les dije todo, ¿no? Que desconocen lo que es YouTube, que desconocen lo que es Internet. Entonces hubieron todas esas respuestas, pero o sea, en medio también hubieron diferentes respuestas. Hubieron los que anhelaban una nación, sionistas, hubieron religiosos sionistas, hubieron laicos sionistas, o mamás sionistas que dejaron de todo lo demás, pero incluso dejaron, hay gente al otro extremo que es negar a Dios, ¿no? Contexto de, sobre todo cuando vino la Shoah, el Holocausto, ¿no? Gente que comenzó a ser ateo, ¿no? Dejando a Dios de todo. Pero aún así, tanto el judío ateo, o como el otro extremo, el judío jaredí, o los que estamos en el medio, me incluyo, ¿no? Como los judíos sionistas modernos, o jaredí, o ortodoxos, como los quieran llamar, ¿no? Todos somos judíos. Al fin y al cabo somos judíos, más allá de cómo hayamos respondido a esta modernidad. En resumen, este caos identitario, ¿no? Hasta hoy, ante este caos, surgió un moré, un pensador, filósofo, pero también un moré. El moré se llama, era de origen judío, de origen sudafricano. Sudáfrica es una enorme comunidad judía hasta el día de hoy. Llamado Abraham Infeld. Abraham Infeld propuso ante este caos, ¿no? De la modernidad que estaba en peligro nuestra identidad como nuestra identidad judía, propuso un modelo de identidad judía, ¿no? Para entender el judaísmo en la actualidad. Este modelo, el modelo Abraham Infeld lo llamó, ¿no? La mesa de 5 patas. Por eso les digo, a veces, ¿no? Me compara el judaísmo con una mesa, tiene 5 patas. Por eso cuando empezó la charla, le dije, con respecto al caos que puso las patas arriba, ¿no? Ahora lo podemos entender. El modelo Abraham Infeld enseñó que hay 5 elementos de identidad
que sostienen y podrían sostener, ¿no?, en la actualidad y en un futuro, ¿no?, nuestra identidad judía, valga la redundancia. Y estos 5 elementos son, comienzo con el primero. En hebreo se dice zikaron. Ahora zikaron significa recuerdo. Y la primera pata de esta mesa se llama memoria histórica, la importancia de tener una memoria histórica. En el libro de Devarim, en el capítulo 6, en el verso 20, que corresponde a Parashat Hanán, ¿no?, ahí la Torá nos dice, ¿no?, cuando en el futuro, y eso está en la verdad de Pesach, también lo decimos cada Pesach, ¿no?, cuando en el futuro tu hijo te pregunte, y estos preceptos que son, y tú les responderás, son los mandamientos que allí nos dio, porque nosotros éramos esclavos. O sea, hay toda una reseña histórica que ha creado esta memoria histórica dentro de nuestro pueblo. La importancia de mantener la memoria histórica. Ustedes también lo pueden tener. En el libro también, el mismo libro, el libro de Barim, Parashá Azinu, ¿no?, que es presten oído, en el capítulo 32, verso 7, ahí la Torá dice, recuerdo los días de antaño, ¿no? Comprenden los años de generación en generación. Pregúntale a tu padre y él te dirá, y pregúntale a los ancianos y él también ellos te contestarán. O sea, el concepto, ¿no?, y esto es algo muy arraigado dentro del pueblo judío, que nosotros somos un pueblo que tiene memoria histórica. Y muchos pueblos no. Yo he vivido en Perú, yo he vivido en Chile, yo he vivido en Argentina, lamentablemente. Pasa la década, ¿no?, ni siquiera en siglos, ¿no?, pasa una década y ya olvidaron todos estos acontecimientos históricos que vivieron. No sé cómo será en México. En el caso de Perú, recién vivíamos en los años 80 el terrorismo, el socialismo. Ya en los años 2000 estábamos eligiendo a esos terroristas como gobernadores. No hay memoria histórica. Y nadie se acuerda de lo que pasó o tienen en detrimento la historia de cada uno de sus países. Hablo como novagias porque ustedes pueden desarrollar cada uno de estos ítems. La importancia de mantener viva la historia. Conozca su historia. Así como nosotros conservamos, recordamos. Y es por eso que hasta el día de hoy, por ejemplo, a pesar que ya pasaron más de 50, 60 años, hasta el día de hoy, cuando es Yom HaShoah, el 27 de Nisan, hacemos un minuto de silencio, se detienen todas las calles, suenan las sirenas y nos bajamos de los automóviles, estamos en los coches. Donde estemos, nos paramos y recordamos a nuestros 6 millones de hermanos que fallecieron en las cámaras de gas o en los campos de concentración. La importancia de tener una memoria histórica. ¿Por qué? ¿De qué manera los judíos usamos? Porque esto depende de cómo nosotros vamos a usar, cómo vamos a utilizar todos los eventos que nos ocurrieron en el pasado, ¿no? Y nosotros, ¿para qué? Para hacerlos relevantes en la vida cotidiana. Para no volverlos a repetir quizás nuestros errores, o para volver a replicar nuestros aciertos. En la Agdá de Pesach, ¿no?, que celebramos en cada festividad de Pesach en el mes de Nisan, está escrito, ¿no?, en cada generación, dice, en cada generación uno debe verse a sí mismo como si hubiera salido de Egipto. Por lo tanto, no es suficiente con saber que hubo un acontecimiento, ¿no?, que hubo un acontecimiento histórico. No es suficiente. Es necesario involucrarse personalmente, íntimamente, hacerlo propio, hacerlo mío. Yo salí de Egipto. Eso va a forjar mi identidad. Yo estuve ahí en Egipto, yo estuve en el monte Sinai, yo estuve allí en Hanukkah, yo estuve ahí en Purim. Hacerlo mío. No simplemente una fecha que le pasó a mis antepasados. No, me pasó a mí. Y lo puedo replicar hoy. Hacerlo parte de mi vida cotidiana, cada una de las enseñanzas, ¿no?, que trae, en este caso, y ustedes han sido testigos en cada uno de los shiurim que hemos tenido en festividades, que hay enseñanzas de la Torah en cada festividad. Hay enseñanzas, no solo para nosotros los judíos, sino para todo el mundo. Hay enseñanzas de Pesach. No solo es dejar de comer hametz y comer la matzá y hierbas amargas. Toda una filosofía detrás. Lo mismo en Sukkot, no es solo vivir en unas cabañas por 8 días allá en la diáspora o 7 días en Israel y ir con mis 4 elementos y presentarme ante Hashem. Toda una enseñanza detrás, qué es el Lunav, qué significa el Sukkot. Entonces, de eso se trata
para mantener nuestra identidad como judíos, ¿no? Mantener la memoria histórica, involucrarme personalmente con cada acto y obteniendo los mensajes y las enseñanzas y aplicarlos en la actualidad. En mi vida personal, en mi vida colectiva, con mi sociedad, con mi país. Todo acontecimiento, incluso hasta el Shabbat, y es por eso que hasta el día de hoy seguimos celebrando el Shabbat, hasta el día de hoy seguimos Rosh Hashanah, y hasta el día de hoy celebramos Yom Kippur, o incluso conmemoramos. Ya vamos a entrar, hermano, ya estamos en el mes de Tamuz, se viene el ayuno de Tamuz. ¿Y qué celebramos? No celebramos, ¿qué conmemoramos? Que sitiaron Yerushalayim, que sitiaron, o sea, que nuestros enemigos estaban alrededor. Eso es tener memoria histórica. La segunda pata de esta mesa que nos trae su propuesta de Moré Abraham Ingel es Mishpacha, familia. Y el pueblo judío, a lo largo de toda su historia, siempre se ha comportado y se sigue comportando en la actualidad como una gran familia. No es casualidad que muchas de nuestras fuentes, en la Torá, en el Tanaj, en el Talmud, en la Mishnah, en la Gemara, en los Midrashim, siempre se nos habla, ¿no? Como el pueblo de Israel, como los hijos de Israel, o la casa de Jacob, o la casa de Judá, o la casa de Rubén, siempre en términos familiares, clanes, tribus, los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Siempre en ese tema familiar, porque es cierto, nosotros como judíos descendemos también de una gran familia, la familia de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son nuestros padres. Y recordamos y respetamos y aprendemos muchos de esas figuras familiares. Hasta el día de hoy le decimos padres. Abraham Avinu, Isaac Avinu, nuestro padre, Jacob Avinu, nuestro padre, de nuestras matriarcas. Sara Imenu, Rivka Imenu, Rachel Imenu, Lea Imenu, nuestras madres. Este concepto, de tener en cuenta la mishpachá, la familia, es porque el primer agente de socialización de una persona, ¿no? Y sobre todo el primer agente de socialización que tiene el judaísmo, es la familia. Se encuentra en la familia. Un niño con padres judíos, un niño judío con abuelos judíos, con tíos judíos y primos judíos, ¿no? Y a través será educado, ¿no? Dentro de los valores y las costumbres del judaísmo. A través de la familia, ¿no? Entrará a ser parte de ese Kol Israel. Hay una frase, en realidad se le pertenece, la autoría es de Rashi, un gran comentarista de la Torá, que hace un comentario a un pasaje en el Talmud, en realidad a una página del Talmud, de Masejet Rosh Hashanah, la página 29. Seguro que ustedes han escuchado. Kol Israel Ajabin Zebaze. Todo judío o todo Israel es responsable del uno del otro. Entonces, aquí, en lo que es la familia, en este colectivo llamado pueblo judío, ¿no? La solidaridad existe y siempre ha existido dentro de nuestro pueblo. A pesar de que pensamos diferentes, a pesar de que observamos las misbot diferentes o que vistamos distintos, o que vengamos de tribus distintas, o que seamos de derecha o de izquierda, del Likud o del Shah, hinchas del Hapoel Tel Aviv, o hinchas del Hapoel Beersheba, o hinchas del Beta Yerushalayim, o que yo vivo en Beersheba y vos vivís en Tel Aviv. Siempre ha habido esa solidaridad. No solo en los que vivimos aquí en Israel, incluso con los que están fuera. En cada comunidad ese concepto de ser solidario, que ustedes también lo pueden tener y mantener, aprovechar e imitar, ¿no? Esto es lo que te da este concepto de ser familia. Hay 70 naciones, 70, incluso la Torá la llama 70 familias, ni siquiera aparece 70 naciones, 70 familias. Ya es triste porque, como les digo, yo vivo en Latinoamérica, ¿no? Ese individualismo
¿no? Que causa mucho daño, ¿no? Y no solo individualismo, o sea, no solo en mi casa y yo me preocupo de lo que pasa en mi casa. A veces se extiende más, o sea, a mí me ocupa simplemente lo que pase en Ciudad de México. No me importa lo que pase en Juárez, no me importa lo que pase en Toluca, no me importa lo que pase en Coahuila. No. Hay falta solidaridad. Y nosotros, gracias a Dios, hemos podido mantener este tipo de identidad, ¿no? Que nos hace que existen todos los judíos en todo el mundo y nos hace que nos transformemos en una gran familia. Ustedes son una gran familia, son 70 naciones. Ahora son más. Cada nación, ¿no? Cada país, ¿no? Cultiven eso. La solidaridad, el amor a su país, el amor a su patria, a sus suelos, a su historia. La tercera pata, la tercera mesa que nos trae este modelo de Abraham Infield, nosotros llamamos Har Sinai, Monte Sinai. Innumerables textos en la Torá, costaría tiempo y en esto más para enumerar cada uno o citar cada uno, pero ustedes han visto en las clases que tienen, bueno, con mi persona, o con la Mona Rangel, o con algún otro rabino en otra comunidad, ¿no? Siempre Hashem nos hace recordar el pacto. Guarda mis preceptos, guarda mis mandamientos, guarda mis estatutos. Recuerda que tuvieron el monte Sinai. Hicimos un pacto del monte Sinai, ¿no? Y siempre se recuerda el monte Sinai, el monte Sinai, el monte Sinai. Porque aquella memoria histórica era la primera pata, ¿no? Que tiene el pueblo judío, nos obliga a recordar que ese camino tras la salida de Egipto no fue un camino directo a la tierra fija. Tuvimos que hacer una parada, tuvimos que quedarnos en un lugar, tuvimos que detenernos un momento y nos detuvimos en un lugar muy significativo llamado Har Sinai, el monte Sinai. Y este acontecimiento único en su historia, Hashem hablándole a su pueblo y dándole sus leyes, ¿no? Incluso ni siquiera las otras religiones se han atrevido a imaginarse tanto que sus propios dioses hayan tenido ese encuentro, ¿no? con toda una nación. Eso es que porque es fácil, eso no se miente. Las naciones siempre han dicho no, que se encontró uno con su Dios y su Dios le dio un mensaje uno, ya, o dos, ya, que dos pueden mentir. Y después fueron y le contaron al resto de su aldea o al resto de su nación, ¿no? Y se comieron el cuento de que esta religión viene por parte de su Dios. Pero engañar a toda una nación, a 3 millones de judíos estuvimos de pie delante del monte Sinai. Los judíos, nuestros padres que estuvieron allí, incluso como dice la Torá en Sefer de Bahrein, incluso aquellos que no estuvieron, o sea, los que faltaban venir, las almas de los judíos que iban a venir y los judíos que se iban a convertir, todos nosotros estuvimos en el monte Sinai. Un acontecimiento único, Dios hablando de un pueblo y darle el mensaje, ¿no? Transformando y dándole los tips de cómo desarrollar esa identidad espiritual. Y ese acontecimiento nos hizo pueblo. A nosotros no nos hizo pueblo porque comemos falafel todos los días o porque vivimos en Israel. Nosotros no nos hizo pueblo porque hablamos el mismo idioma, ¿no? Como no, un día a un francés se le ocurrió decir, somos franceses y hagamos una nación francesa. Nosotros no. Porque incluso nuestra identidad se formó en un desierto, no en el territorio. Lo que nosotros nos hizo pueblo es la entrega a la Torah, el recibir la Torah, el pacto que hicimos con Hashem en Monte Sinai. Ahora, es posible interpretar este acontecimiento del Monte Sinai, ¿no? De muchas maneras dentro del judaísmo. Incluso hasta podemos debatir si existió o no existió. Pero lo que no se puede hacer, lo que es imposible de hacer es desentenderse de él, desentenderse de esta acontecimiento. ¿Por qué? Porque en Har Sinai, en el monte Sinai, el pueblo judío recibió la Torah, que es la base de los valores del judaísmo, que tiene el judaísmo. Ya es la pata central de esta mesa de 5 patas, es la pata central, ¿no? Este pacto entre Hashem y nosotros. Cuarta pata de la mesa es la tierra de Israel, Eretz Israel.
Nuevamente, hay numerosos textos en la Torá, ¿no?, que hablan de la tierra de Israel, que es nuestra herencia. Textos como dicen, ¿no?, cuando entren en la tierra, las tierras que ustedes han heredado, las tierras que yo les he dado, ¿no?, etcétera, etcétera, refiriéndose a la tierra de Israel, ¿no? Y esta es incluso hasta parte de nuestra declaración de independencia, leída por, sí, fue leída y escrita también por nuestro primer ministro David Ben-Gurión. Él dijo, ¿no?, el pueblo de Israel forjó su identidad nacional, cultural y religiosa en la tierra de Israel. Existen incluso mandamientos especiales en la Torá que están relacionados y que solo se pueden cumplir en la tierra de Israel. Masorot, los diezmos, el primer diezmo, el segundo diezmo, el Shemitah, ¿no?, el año sabático, el Yobel, el jubileo, el hecho de residir en Israel, es una mitzvah residir en Israel. No es vivir fuera de Israel. No, para todos aquellos judíos que están viviendo afuera tienen que venir. Es una mitzvah para ti, asentarse aquí en la tierra de Israel. Y muchos textos dicen, ¿no?, cuando entren, y cuando entren, ciudades de refugio, tales fiestas, tales corbanos, sacrificios, se van a presentar. Hay incluso hasta en épocas de exilio, cuando estuvimos regados por todo el mundo, hasta en época de exilio jamás nos hemos olvidado de nuestra tierra. Jamás nos hemos olvidado de la tierra de Israel, de la cual un día fuimos expulsados, y la cual siempre, por siglos, estuvimos anhelando, ¿no?, regresar después de cada festividad, diciendo, ¿no?, Leyana Raab y Yerushalayim, el próximo año en Jerusalén reconstruida. En cada Birkat Hamazon, después de las comidas, en el mismo rezo en la sinagoga, siempre hemos anhelado, rezábamos allá afuera, me incluyo porque también he estado afuera, no siempre he estado aquí, mirando esa Jerusalén. Un día correcto hasta que en 1948 se dio la oportunidad de que nosotros podamos volver después de 2000 años a nuestra tierra. En síntesis, hay una conexión inquebrantable, ¿no?, entre el pueblo judío y la tierra de Israel. Y ni qué decir con Jerusalén, es la capital eterna de nuestro pueblo, y la capital de Israel. De la misma manera, ustedes pueden desarrollar, ¿no?, el amor a su tierra. Ustedes como Noajias amen México, ¿no?, defiendan México. Trabajen, cultiven su tierra, limpien sus calles, no siembren árboles, transformen desiertos en lugares de campo. Amen su tierra. Por algo allá nos puso allí, como socios, y sabía que eran los responsables de mantener, no solo por el punto de vista de ornato, me refiero, en general, la mala tierra en la cual ustedes nacieron. La quinta pata es la Shon HaKodesh, la lengua sagrada, el Ibrit, el hebreo. Un idioma no es solo una herramienta de comunicación. Un idioma, en nuestro caso, la Shon HaKodesh o el hebreo, es una manera de entender a Dios y es una manera, en este caso, de entender al mundo. Un idioma es el instrumento mediante el cual, ¿no?, hemos podido transmitir los conceptos, los fundamentos, los valores de nuestra cultura. No es casualidad que la palabra kadima, en hebreo, kadima significa adelante, futuro, y la palabra kodem, ¿no?, viene la relación kadima, kodem. Kodem significa atrás, pasado, antes de, tengan la misma raíz. Porque el ir adelante y el pasado están tan relacionados y eso nos enseña el hebreo. Ustedes han sido testigos, ¿no?, que en cada clase que hemos tenido de Torah, cómo Dios puede dar un mensaje con el hebreo. Y eso no sucede en ningún otro idioma, por más antiguo que sea. De una sola palabrita o una sola frase hemos tenido shurim de horas y de horas. Enseñanza tras enseñanza de un solo pasaje, o de una sola letra, incluso. Y si estaba más grande o estaba más chica, o estaba más inclinada. De una letra.
Con el hebreo nosotros alabamos al Señor. Con el hebreo nosotros le rezamos. Con el hebreo nosotros estudiamos la Torah porque todas nuestras fuentes, las fuentes judías, están en hebreo. O con letras hebreas, en el caso del arameo, ¿no? Como decía, ustedes han sido testigos que en el hebreo, ¿no? Mensajes tras mensajes, enseñanza tras enseñanza, en una letra, en una frase, porque ese es el poder que tiene el hebreo. E incluso en la Tequilá, en el rezo, es diferente decir un rezo en tu idioma natal o en tu idioma materno que decirlo en hebreo. Es un poder especial en el hebreo, no en nuestro idioma. Y nosotros amamos el hebreo, amamos nuestro idioma. Y ustedes también tienen que amar su idioma. Y no me refiero al español, que el español en realidad viene en mes de ustedes, me refiero a Latinoamérica, un idioma que heredaron tras la conquista. Bueno, otros países que fueron conquistados por los portugueses siguen hablando hasta hoy portugués, ¿no? Países de Latinoamérica que fueron conquistados por los ingleses siguen hasta hoy hablando inglés, ¿no? Belice, Haití, Canadá, Estados Unidos, etc. Pero, por ejemplo, algo que a mí me desagradaba mucho, mucho, cuando vivía en Perú, y también lo viví en Chile y Argentina, es que, por ejemplo, en Perú, el idioma autóctono, o sea, cada país tiene un idioma autóctono. El idioma en Perú, el idioma autóctono, hay dos en realidad, o sea, hay 600 idiomas en la jungla o en la selva peruana, mucho más. Pero hay dos que son el aymara y el quechua, quizás lo han oído hablar, no solo se habla en Perú, se habla casi en todos los Andes. Pero bueno, yo aprendí algunas palabritas, como que no, taita, puca, cusi, etc. Pero cuando una persona andina, ¿no? Quechua hablante o aymara hablante, bajaba a la zona costera, no sé si usted también en México, pero esa persona que viene de los campos, ¿ya? De las montañas. Y cuando llega el costeño, el capitalino, se burlaba de la manera de hablar de ellos, ¿no? Una frase clásica es, ¿no? Escupa el mote o bota el mote. El mote es un elote, para que me entiendan los mexicanos, es un elote con los dientes muy grandes, o sea, los dientes son muy enormes. En Perú se dice choclo también, ¿no? Yo creo que se dicen elote en México, ¿cierto? Okay. Entonces es algo que consumen mucho la gente andina. Como es muy grande digamos, el diente de cada grano, mejor dicho, cada grano de este gran elote, ¿no? Se queda atascado que la gente no puede hablar. Entonces, cuando viene la gente andina digamos, a la costa, ¿no? Le dicen, bota el mote, habla bien, pronuncia bien, no, eso no es español, estás hablando tu quechua ahí mascado. Y lo que a mí me indignaba es que cuando venía alguien de afuera, ya sea un angloparlante o un germanoparlante o un francoparlante, sobre todo americanos, y se hablaban su idioma inglés mezclado con español, ¿no? Ese idioma gringo. Ahí la gente los miraba. ¡Wow! Habla dos idiomas, habla inglés y habla español. Sí, pero esta persona andina también. Habla su quechua y habla su español. Lo mismo yo vivía en Chile, por ejemplo. Cómo despreciaban a la gente que hablaba mapuntungún, que es el idioma de los mapuches, el araucano, o en misma Argentina también, en el caso de los que hablaban quilmes. O incluso con los acentos, ¿no? Es diferente a alguien porteño, ¿no? Cómo habla el tucumano, cómo habla el salteño, cómo habla el cordobés. Y me imagino que en México también, ¿no? Hay todavía, eh, no sé cómo se llaman, sociedades, grupos que hablan todavía maya, o hablan el tzotzil, o hablan el mixteco, o el zapoteco, o hablan el otomí. Pero cuando llegan, todavía que es algo propio, ¿no? La gente que habla español, que vive en las ciudades principales, se burlan de estas personas. Amen su idioma, aprendan su idioma. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen que elevarlo.
Baruch Hashem ahorita está hablando español y digamos, el idioma español, ustedes elevan las chispas que hay dentro del idioma español. Pero ustedes como novágidas no elevan las chispas que hay, por ejemplo, en el caso de México, que hay en el mixteco, esas chispas divinas que están en el zapoteco, en el otomí, también tienen que elevarlo. ¿Quién los va a elevar? A no ser que ustedes les enseñen a esas personas, pero para enseñar a esas personas el mensaje que la Torá tiene para las naciones, para enseñar a esas personas que hay 7 preceptos tienen que perseguir uno. ¿Me dejo entender? Entonces, eso también es creidentidad. Por lo tanto, para ir cerrando, el Moré, Abraham Infre postula que para que este modelo funcione, este modelo de las 5 patas, el judío, cada judío tiene que relacionarse por lo menos con 3. Tiene que relacionarse con 3 de estos 5 elementos identitarios. O sea, 3 de las 5 patas de la mesa. ¿Por qué? Uno, porque por lógica crea estabilidad. ¿Okay? Una mesa puede mantenerse firme, obviamente lo ideal es con 4 patas, pero una mesa también puede mantenerse firme con un 3. Está en forma de trípode, ¿no? Se puede mantener con 3. No puede mantener esa estabilidad, esa firmeza. Pero una mesa con 2 patas no es estable. Y mucho menos una mesa con una pata no sirve, ya no sería mesa. Sería solamente un tablón grande, enorme, que va a estar en el suelo. De la misma manera, ¿no? Un judío tiene que tener por al menos 5 de estas 4, perdón, 3 de estas 5 cualidades o estas 5 ítems o estos 5 elementos de la identidad. ¿Para qué? Para que pueda relacionarse con otro y no pueda caer en la asimilación. Uno puede tener 2, ¿ok? ¿Qué pasa si yo tengo simple 2? El grado de asimilación es muy, muy peligroso. Y otro es por un tema de cálculo matemático. Si cada judío escoge 3 de 5, ¿okay? Una proporción de 3 de 5, no importa cuáles sean, no importa si es memoria histórica, no importa si es el Monte Sinai, el hebreo, familia, no importa. Pero si vos escoges 3 de estos, siempre habrá otro que haya escogido quizás 3 también de los 5, quizás 2 difieren, pero hay uno que van a tener conexión. Siempre. A lo mejor yo escogí, me interesa a mí Torah, que es el monte Har Sinai, y aprecio y practico lo que es memoria histórica y familia. Pero no escogí el hebreo ni tampoco escogí la tierra de Israel. Pero viene otro que sí escogió la tierra de Israel, que sí escogió en este caso el idioma hebreo. Entonces queda uno de 3 que se pueden relacionar. Por lo tanto, siempre alguno de estos elementos va a compartir. Y cuando compartes uno, aunque sea uno, ¿okay? Si escoges 3, obviamente, no vas a ver hay judíos que vos vas a poder relacionar, que van a tener algo en común, ¿no? Entonces, de la misma manera, usted puede desarrollar estos elementos de identidad siendo no ágil. Tengan memoria histórica, recuerden, amen la historia, investiguen la historia, aprendan de su historia. También correspondiente a lo que es familia. Cada nación es una familia, cada mexicano es una familia. El monte Sinai, ¿no? Respetar los mandamientos de la Torá, en este caso los 7 preceptos, y dejan su vida a través de ellos. Con la tierra de Israel, bueno, cada uno ame su tierra, ¿okay? Y a veces a mí, no sé, me da curiosidad de gente que ama más a Israel, y le agradezco, de verdad, de todo corazón le agradezco. Pero hay gente que me ha dicho incluso, ¿no? Yo amo más a Israel que a mi país. No, sí, suena bonito y te agradezco por tu amor, cariño, tu apoyo, sobre todo en estos tiempos de guerra, tu apoyo contra el terrorismo. Pero primero es tu país. Nosotros ya tenemos este problema y sabemos cómo manejarlo y es más, hemos vivido con este problema por siglos. Pero vos también tenés que enfocarte. Sal, no sé, si vos ves una injusticia en tu país, no sal y manifiestas.
no con aquellos gobiernos que están viviendo de la gente, con la autoridad. También en tu país hay terroristas, al igual que nosotros. Por último, tu idioma. No solo tu español, sino tu idioma autóctono de tu país. Ámalo, consérvalo, practícalo, apréndelo. ¿Okay? Bueno, te agradezco el tiempo de este shiur sobre la identidad judía. ¿Okay? Gracias.